Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de aquellos elementos teóricos que debemos de considerar para la redacción de un informe psicológico. Y estos pues son principalmente tres: la psicodinamia, la psicogénesis y las consecuencias. Vamos a hablar de cada una de estas. Primero, hablar de la psicodinamia, pues no es otra cosa más que referirnos a que en el reporte vamos a explicar el comportamiento inconsciente de la persona, tomando en cuenta todas sus motivaciones y también los impulsos, porque ya recordemos que la psicodinamia considera que el síntoma es una expresión inconsciente. Entonces, para lograr este entendimiento es necesario que nosotros como psicólogos tengamos un amplio conocimiento de la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? No solo precisamente por la psicodinamia, sino también porque la interpretación de las pruebas proyectivas, que es una técnica muy indispensable en cualquier evaluación psicodiagnóstica, están basadas en el mismo marco teórico del psicoanálisis. Entonces es importante retomar la psicodinamia para permitir que en el informe exista algo muchísimo más completo y profundo del examinado. Nos va a permitir entender la realidad psíquica, de cierta manera cuánto modo energético deposita en sus experiencias y por tanto pues en sus representaciones mentales. Eso sería la psicodinamia. Ahora, la psicogénesis. Este término se refiere pues básicamente al origen de los síntomas del examinado. En el reporte debemos aterrizar toda la información que obtuvimos de las entrevistas, de todas las pruebas psicológicas que decidimos aplicar, pero todo esto con la finalidad de explicar cómo se originan las conductas actuales del sujeto. Esto basado obviamente en el elemento teórico anterior de la psicodinamia. Necesitamos explicar cuáles fueron sus experiencias tempranas que hicieron o que probablemente hicieron proclive la aparición del trastorno, si es que llegamos a diagnosticar un trastorno. Aquí también podemos considerar factores genéticos y somáticos, además de todas las experiencias tempranas. Y finalmente, las consecuencias. Esto se refiere a la explicación que se debe dar en un informe de evaluación psicológica sobre lo que va a pasar en un futuro en caso de no poner atención a la conducta actual que presenta el sujeto. Aquí vamos a explicar en qué pudiera desencadenar si no se atiende, ¿ok? Básicamente, pues es el pronóstico. Vamos a hablar de otra cosa muy importante, que es la formación del psicólogo. Como ya hemos mencionado anteriormente, el psicólogo debe tener una formación adecuada pues para realizar un informe de evaluación psicológica, y no nada más el informe, sino llevar a cabo todo el proceso de evaluación psicológica. Entonces vamos a considerar 6 pasos muy importantes. Todo psicólogo debe conocer profundamente las técnicas psicológicas que va a utilizar en la evaluación, ¿sí? No nada más en la evaluación de la personalidad, también de inteligencia o de cuestiones proyectivas o internas, porque de lo contrario, si no conoce adecuadamente esto, pues las interpretaciones que haga pues pueden ser un poco distorsionadas, y por ende el tratamiento que sugiramos pues va a ser poco benéfico para el paciente. El número 2, pues es que debemos de tener un buen manejo del marco teórico de los instrumentos psicológicos que utilizamos para obtener datos confiables y válidos. El número 3 es que debemos de tratar de ser muy objetivos, lo más que podamos, sobre todo porque no nos debemos olvidar de que también tenemos una estructura dinámica de nuestras características psicológicas, y pues por ende estas pudieran afectar a la hora de interpretar una prueba o interpretar toda la integración de pruebas con entrevistas y la observación, y evidentemente al redactar el informe pues va a estar mal. Aquí es bien importante que el psicólogo logre tener cierto control para lograr o llegar a esa objetividad, ¿ok? Como número 4, siempre debemos de tener un objetivo bien definido a la hora de hacer un estudio psicológico, ¿sí? Es decir, es exclusivamente, por ejemplo, de orientación vocacional, en sí es un psicodiagnóstico, en sí el objetivo está basado porque queremos encaminar un tratamiento adecuado, o es más de índole laboral, como por ejemplo la selección de personal, etc. Todo esto es bien importante desde el principio tener un objetivo. ¿Para qué? Para que en un momento dado podamos hacer un buen uso de la información que obtengamos durante la evaluación.
¿sí? Y no dar más información o menos información. Como número 5, es importante que el psicólogo sea respetuoso y ético. Esto es invariablemente, evidentemente con el paciente o con el examinado. Pareciera que esto es muy claro, esta característica pareciera que es hasta muy absurda o boba, pero en cuanto a la formación profesional es muy conveniente seguir insistiendo en esta parte porque en evaluación psicológica, desde observación, entrevista, aplicación de pruebas hasta la elaboración del reporte, vamos a obtener información muy personal del paciente, entonces siempre debemos de tratarlo de una manera muy ética. Y finalmente es muy indispensable y sugerible que como parte de nuestra formación está el tener una supervisión, ¿verdad? Entonces, mientras seamos estudiantes de psicología, es importante que tengamos una supervisión cercana para obtener la experiencia adecuada. Muchísimas gracias por su atención.